Durante 50 años, Fernando y yo construimos una vida, una familia y una empresa cimentadas en la integridad. Por eso, cuando nuestro hijo Julián convirtió el funeral de Fernando en un evento exclusivo y con entrada, cobrándome para despedirme, la herida fue más profunda que el propio dolor. Él creyó tener todo bajo control, pero Fernando guardaba un último secreto, devastador, esperando ser revelado. Y yo era quien tenía la llave. Antes de seguir, no olvides suscribirte mientras escuchas y déjanos saber en los comentarios desde dónde nos sintonizas. Ahora, respira hondo y escucha con atención. Esta es mi historia. El silencio en la casa no era solo quietud, era algo hambriento, resonante, que devoraba cada recuerdo que Fernando había dejado. 5 días. 5 días desde el último aliento de Fernando. Y el mundo había silenciado sus colores, sus sonidos, dejándome a mí, Clara Vargas, a la deriva en un mar de pena inexpresada. Nuestro hogar, antes una sinfonía de suaves susurros y el grave y reconfortante murmullo de Fernando, ahora parecía un escenario después del telón final, bañado por el crudo resplandor del sol matutino a través de la ventana de la cocina. El único sonido, mi taza de porcelana, aún humeante con el té Earl Grey, por el que Fernando solía bromearme, se sentía extrañamente pesada en mi mano. Recorrí su borde. El calor un consuelo fugaz contra el frío pavor que se instalaba en mi pecho. La mesa de la cocina, pulida por años de comidas compartidas y sueños susurrados, ahora albergaba una silla vacía. La silla de Fernando. Permanecía allí, desafiante, un fantasma en mi desayuno. Intenté concentrarme en la primavera que brotaba fuera, en las primeras y tímidas flores del rosal que Fernando había plantado. Pero mi mirada seguía volviendo a ese vacío. Respirar me parecía un esfuerzo consciente. Cada inhalación, una lucha contra un peso invisible. Mi mente divagó hacia aquellos últimos días. La mano de Fernando tan frágil en la mía. Clara, había susurrado, sus ojos aún con ese brillo familiar. Cuida de las cosas. Tú siempre sabes lo que es mejor. Le apreté los dedos, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. Nuestro hijo, Julián, había visitado. Por supuesto. Julián, todo trajes elegantes y ambición pulcra. Un hombre al que a veces sentía que apenas conocía. Se había inclinado sobre Fernando. Un beso perfunctivo en su frente. «Padre», había dicho con voz monótona, «yo me encargaré de todo. No te preocupes por nada». Luego, casi de inmediato se había apartado, sacando su teléfono. «Sí, la fusión», le había oído decir. Su voz en aumento, ya absorbido en su mundo. Un mundo que Fernando había construido con tanto esmero para él. Había querido creer que Julián honraría a Fernando, que realmente lo honraría, no solo una idea abstracta de su legado. El timbre estridente del teléfono fijo me sobresaltó, haciéndome encoger. Un sonido violento en este espacio tranquilo y sagrado. Lo dejé sonar. 2, 3 veces, una intrusión frenética. Finalmente, lo alcancé, mis dedos rígidos. «Clara, cariño, soy Sara». Su voz, una manta cálida y familiar. «Solo llamaba para ver cómo estabas. No te habrás olvidado del correo de Julián, ¿verdad? ¿Sobre los arreglos? Un correo». Fruncí el ceño. «¿Correo?», repetí, mi voz ronca. «Sara, mi mente... no he mirado nada más que las fotografías de Fernando». «¡Oh, dulce!», arrulló ella. «Julián lo envió a todos. Bastante completo, me parece. Solo quería asegurarme de que lo habías visto. Te dejo. Llámame si necesitas algo». La línea se cortó. Un escalofrío, más agudo que el aire primaveral, me recorrió la espalda. Julián. ¿Un correo para el funeral de Fernando? Él nunca avisó que había sido de formalidades. No con la familia. Siempre había descolgado el teléfono. Yo rara vez tocaba el ordenador. Una reliquia del trabajo de Fernando, acumulando polvo en su despacho. Pero ahora, una extraña compulsión me levantó de la silla. Cada paso hacia el despacho de Fernando se sentía pesado. Una peregrinación.
La habitación estaba tal como la había dejado. El leve aroma a libros viejos y a su tabaco de pipa impregnando el aire. Un centinela silencioso de su memoria. Manoseé el ratón. Mi mano temblaba ligeramente. La pantalla cobró vida. Una foto de Fernando y yo riendo en nuestro 30º aniversario llenaba la pantalla. Hice clic en el icono del correo electrónico. El sonido fuerte en la habitación silenciosa. La bandeja de entrada estaba desbordada, pero un asunto me gritó. En negrita y claro. Servicio conmemorativo Fernando Vargas. Información importante de asistencia. Julián. Mi aliento se atascó. Mi corazón martilleaba. Un tambor frenético contra mis costillas. Hice doble clic. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico, despojándome de cualquier última ilusión. Debido a limitaciones de aforo, decía, frío y formal. Y para asegurar una despedida exclusiva y digna, la asistencia confirmada requiere una contribución de $500 por invitado. Mi visión se nubló. ¿$500? ¿Para el funeral de Fernando? ¿Para mi presencia? El correo se desplegaba detallando asientos de lujo, oportunidades exclusivas de networking, narrativas listas para los medios. No era un tributo. Era un evento corporativo, un espectáculo. Se insinuaban pancartas patrocinadas. Se mencionaba una asociación estratégica con un medio de comunicación local. Julián no estaba de luto. Estaba haciendo marketing. La sola idea de que mi derecho a llorar, mis 50 años al lado de Fernando, fuera ahora un asunto transaccional, un boleto que debía comprarse, se sintió como una anulación deliberada. Era una bofetada, una humillación pública calculada, disfrazada de decoro. Me quedé mirando la pantalla, las lágrimas de rabia uniéndose a las de dolor. Esto no era solo por el dinero. Era el desprecio, el cálculo frío y desalmado. La horrible comprensión me golpeó como una ola. El hijo que había criado, el niño que Fernando adoraba, se había convertido en un extraño, un fantasma. La despedida de mi amado esposo, reducidas a un negocio, y yo, su viuda, era solo otro coste que gestionar. Una furia silenciosa, lenta pero feroz, comenzó a hervir bajo mi dolor, endureciendo mi determinación de una manera que no había sentido en décadas. Era un precio cruel a pagar por el duelo, una revelación que planteaba una pregunta profunda. Cuando la familia da la espalda al amor por el beneficio, ¿qué queda realmente? El escozor del correo de Julián persistía, un eco escalofriante en la casa silenciosa, mucho más doloroso que cualquier cantidad de dinero. No era solo la descarada falta de respeto, la fría y calculadora exigencia de una tarifa para llorar a mi propio esposo. Era la aplastante constatación de que el hijo en el que Fernando y yo habíamos volcado nuestras vidas, el niño que habíamos criado con tanta esperanza, se había convertido en un extraño, capaz de convertir el dolor en una transacción. La traición se sentía como un profundo moretón interno, invisible para el mundo pero palpitante con cada latido de mi corazón adolorido. Me arropé más con la manta en el sofá. El silencio de la casa, antes reconfortante, ahora se sentía pesado, casi sofocante. Mi mirada se desvió hacia el sillón favorito de Fernando, aún perfectamente moldeado por su uso frecuente. Una leve hendidura dejada por el reposacabezas. Una ola de profunda tristeza me invadió, amenazando con ahogar la chispa de ira que el correo de Julián había encendido. Echaba de menos su sabiduría, su presencia constante. Él habría sabido qué hacer, qué decir, cómo navegar esta situación impensable. Él siempre había sido quien veía más allá de la superficie, quien entendía las corrientes ocultas. Y de repente, un recuerdo afloró, tenue al principio, luego más nítido, como una fotografía olvidada que se revelaba en mi mente. Fue una tarde lluviosa. Hace años, Fernando, con sus gafas de lectura en la nariz, había estado revisando algunos documentos antiguos en su despacho. Se detuvo, me miró,
con una expresión peculiar en su rostro, una mezcla de cariño y algo indescifrable, como una sombra. Clara, había dicho, su voz más suave de lo habitual. Hay cosas importantes que debes saber. Cosas sobre Julián, sobre el negocio. No ahora, pero algún día cuando sea el momento adecuado. Hay una caja, arriba, en el desván. Una de madera. Se dio un golpecito en la sien, una sonrisa de complicidad en sus labios, y luego cambió de tema con la misma rapidez. En ese momento, lo había descartado como uno de sus acertijos juguetones. Otra encantadora excentricidad. Pero ahora, en las escalofriantes secuelas del correo de Julián, sus palabras regresaron con un peso inquietante. El desván. Un lugar al que rara vez me aventuraba, lleno de fantasmas de navidades pasadas y veranos olvidados. Estaba polvoriento, con un leve olor a cedro y a sueños abandonados. Mis pasos en la escalera plegable crujieron, ruidosos en la quietud. La luz de la pequeña ventana abuhardillada cortaba la penumbra, iluminando motas de polvo danzarinas y proyectando sombras largas y distorsionadas de cajas apiladas. Aparté viejos álbumes de fotos, mantas carcomidas y juguetes de niños. Mi corazón latiendo un ritmo extraño contra mis costillas. Las palabras de Fernando resonaban en mi cabeza. Una de madera. Mis dedos rozaron algo sólido, escondido bajo una sábana. La retiré, revelando un simple cofre de madera, oscuro por la edad, con su cierre de latón empañado. No estaba cerrado con llave. Mientras pasaba la mano por la superficie desgastada, un ligero temblor me recorrió. Era esto. Era la caja de la que Fernando había hablado. El aire se sentía pesado, cargado de secretos no dichos. ¿Qué quería Fernando que encontrara? ¿Por qué lo había mantenido oculto? Esto ya no se trataba solo del insulto de Julián. Se trataba de Fernando, de lo que sabía, de lo que había intentado decirme. La curiosidad, aguda e insistente, comenzó a superar el sordo dolor del duelo. Levanté la tapa con cuidado. Dentro, ordenadamente apilados, había sobres atados con hilo, recortes de periódicos amarillentos y varios cuadernos gruesos, encuadernados en cuero. Pero lo que me llamó la atención de inmediato, justo encima, fue una pequeña y elegante caja atada con una fina cinta de seda. Se sentía demasiado ligera para contener algo sustancial. Sin embargo, supe instintivamente que era importante. La cogí, mis dedos trazando el delicado nudo. ¡Qué verdad! ¡Qué advertencia! Había Fernando guardado cuidadosamente, esperando este momento. El silencio en el desván ahora tenía un tipo diferente de tensión. Un zumbido tranquilo de revelación a punto de ser expuesto. ¿Cuántos secretos, crees, yacen ocultos bajo la superficie de nuestras relaciones más cercanas, esperando el momento perfecto y devastador para ser encontrados? Mis dedos temblaron al desatar la cinta de seda. Cada nudo una pequeña barrera para la verdad que Fernando había ocultado. La pequeña caja de madera era más ligera de lo que parecía, delicada en mi mano. La tapa se levantó con un suave suspiro, revelando no joyas ni un medallón, sino una única hoja de pergamino envejecido y doblado, con los bordes suavizados por el tiempo. Era la letra de Fernando, inconfundible, elegante, familiar. Su aroma, un leve susurro a tabaco de pipa y tierra, pareció elevarse del papel, trayéndome de vuelta a Isiel. Desdoblé el pergamino. El aliento se me atascó en la garganta. Era una carta, escrita con su mano firme, sin fecha, pero sintiéndose tan fresca como el rocío de ayer. Mi querida Clara, comenzaba, su voz resonando en mi mente, tan real como si estuviera a mi lado. Si estás leyendo esto, ya no estoy contigo en cuerpo, pero mi espíritu permanece, siempre. Hay cosas que necesito que sepas, cosas que no pude decir en voz alta, por miedo a perturbar tu hermoso y confiado corazón. Una ola de amor profundo, entrelazada con un agudo dolor de pena, me invadió. Me estaba hablando desde el más allá, una última y íntima confesión. Escribía sobre su vida compartida,
la alegría, los desafíos, su infinita gratitud por mi paciencia y amor. Hablaba de Julián, de las esperanzas que habían tenido para él, el orgullo por su ambición. Pero luego, las palabras cambiaron, sutilmente al principio, como una sombra que se alarga en una habitación soleada. «Nuestro Julián», había escrito Fernando, los trazos de la pluma más pesados. «Posee un fuego, un impulso que admiro. Pero últimamente he visto una frialdad, un enfoque singular que me preocupa. Él mide el éxito de maneras que yo nunca lo hice, Clara. Y temo que a veces olvide el cimiento sobre el cual se construye ese éxito. Nuestra empresa, nuestro legado, significa más para él que solo los números, espero. Pero he visto cosas, susurros de maniobras agresivas, tratos inusuales que bordean los límites de lo que es correcto, lo que es honesto». Mis ojos recorrieron las líneas de nuevo. Los trajes elegantes de Julián y su ambición aún más afilada destellaron en mi mente. Las palabras de Fernando, tan cuidadosamente elegidas, ahora pintaban un cuadro escalofriante. No solo había sospechado, él lo sabía. Mis manos se apretaron, arrugando ligeramente la carta. Luego la alisaron con reverencia. ¿Por qué no me lo había dicho? ¿Por qué había cargado con esta carga solo? No era solo la traición de Julián lo que estaba lidiando ahora, sino una nueva capa del dolor no expresado de Fernando. Su silenciosa lucha por protegernos, incluso de nuestro propio hijo. La amargura era un sabor crudo en mi boca. La carta continuaba. Cada frase apretaba el nudo en mi estómago. He tenido que hacer ajustes, Clara, para salvaguardar lo que es verdaderamente nuestro, lo que construimos, de la mala dirección. Me duele escribir esto, pero es una verdad necesaria. Mi principal preocupación siempre ha sido tu seguridad, tu tranquilidad y nuestra visión compartida para el futuro. Un futuro construido sobre la generosidad, no la avaricia. Busca más a fondo en esta caja, mi amor. Hay otros documentos, menos poéticos quizás, pero igual de importantes. Te guiarán, te protegerán, asegurarán que nuestro verdadero legado perdure más allá de cualquier interpretación oportunista. Interpretaciones oportunistas. La frase quedó en el aire, pesada de significado tácito. Las advertencias veladas de Fernando sobre la ambición de Julián, su mal uso de los fondos de la empresa, de repente encajaron con una claridad horripilante. Esto no era solo por la tarifa del funeral. Esto era por todo. Nuestro legado. Mi seguridad. Mis ojos pasaron de la carta al resto del contenido del cofre de madera. Debajo del pergamino arrugado, entre los sobres pulcramente atados y los gruesos cuadernos encuadernados en cuero, vi una carpeta, abultada con papeles de aspecto legal. Contuve el aliento. El testamento. Un testamento revisado. Mis dedos, ya sin temblar, alcanzaron la carpeta. Mi mirada recorrió los nombres, las fechas, los sellos oficiales. Fernando no solo se había preocupado, había actuado. Había previsto el potencial de Julián para el cálculo frío, para convertir incluso el dolor en un espectáculo. Me había dejado migas de pan, un rastro de verdad cuidadosamente dispuesto, asegurando que si alguna vez Julián llegaba demasiado lejos, yo encontraría los medios para defenderme. La imagen del rostro engreído de Julián, el correo electrónico exigiendo $500, pasó ante mis ojos, avivando un fuego frío en mi vientre. Esto ya no era solo pena. Era una batalla por el honor de Fernando, por el verdadero significado de nuestra vida. Y yo ya no estaba luchando a ciegas. ¿Qué harías si la persona en la que más confiabas te dejara un mapa para exponer una traición oculta, incluso desde más allá de la tumba? La luz de la ventana del desván se desvaneció, pero las palabras de la carta de Fernando y el frío peso de los documentos en mis manos ardían más que cualquier lámpara.
Me senté en medio del polvo y los tesoros olvidados, con el testamento revisado extendido sobre la tapa de la caja de madera. Su lenguaje legal austero, en marcado contraste con la sincera confesión de Fernando. Mis ojos rastrearon las cláusulas formales, luego se dirigieron a las notas crípticas que Fernando había garabateado en hojas de papel separadas. El último emprendimiento de Julián. Fondos de dudosa procedencia. Exposición legal para la empresa. Proteger a Clara. Cada frase era un cincel, desmoronando la imagen del hijo al que me había aferrado. Esto no era solo una traición de sentimiento. Era una traición de confianza, de legado, construida sobre una base de engaño. Fernando no solo se había preocupado, había estado actuando. Las horas se desangraron hasta el amanecer. No dormí. En cambio, me sumergí en cada documento, cada nota manuscrita, cada cláusula formal del testamento. Era como si Fernando me estuviera guiando, explicándome cosas que no pudo en vida. Había delineado meticulosamente sus miedos, sus sospechas sobre los agresivos negocios de Julián, sus sutiles maniobras para asegurar que mi seguridad financiera y el verdadero espíritu del legado de su empresa permanecieran intactos. El testamento revisado establecía claramente que tras su fallecimiento, todos los activos y acciones de la empresa serían silenciosamente destinados a un fideicomiso benéfico. Uno que financiaría becas para jóvenes ingenieros, reflejando los propios inicios de Fernando. Ni un céntimo, ni una acción para Julián. Julián, quien ahora buscaba lucrarse con el mismo funeral de su padre. La audacia, el cálculo a sangre fría, me revolvió el estómago con una mezcla nauseabunda de dolor y furia. El sol de la mañana, cuando finalmente traspasó la ventana del desván, se sintió menos como un suave despertar y más como un duro foco que exponía la verdad. Mis ojos, ásperos por el insomnio, se posaron en el último garabato, casi legible, de Fernando. Busca al señor Soler. Él sabe. El señor Soler. El viejo abogado de Fernando. Un hombre de maneras tranquilas, pero con ojos que no se perdían nada. Lo recordaba. Un hombre alto y delgado con gafas perpetuamente posadas en su nariz. Una sonrisa amable y una habilidad asombrosa para navegar laberintos legales. Él era en quien Fernando había confiado sus secretos más profundos. Mis manos, aún temblorosas, encontraron mi vieja agenda. Dudé. Mi pulgar suspendido sobre el número del señor Soler. Esto era todo. El punto sin retorno. Una vez que hiciera esta llamada, el mundo cuidadosamente construido de Julián comenzaría a desmoronarse. Estaba lista para eso. ¿Podría realmente desmantelar la vida de mi único hijo? Un destello del correo de Julián, exigiendo el pago por el funeral de Fernando, endureció mi determinación. Esto no era venganza, era justicia. Se trataba de honrar los verdaderos deseos de Fernando, de proteger el legado de un hombre que amó profundamente y construyó con integridad. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz clara y profesional respondiera. Soler y asociados. ¿En qué puedo ayudarle? Me aclaré la garganta. Mi voz se sentía extrañamente distante. Sí, soy Clara Vargas. Necesito hablar con el señor Soler. Es sobre la herencia de Fernando Vargas. Una pausa. Señora Vargas. La voz se suavizó, reconociendo el nombre. El señor Soler se ha estado esperando su llamada. ¿Puede venir esta tarde? ¿Esperaba mi llamada? Fernando debe haber hablado con él. Una pequeña y triste sonrisa tocó mis labios. Incluso en la muerte, Fernando me estaba cuidando. La oficina del abogado era discreta. Una elegancia tranquila de madera oscura y luz tenue, muy lejos de la imagen corporativa estéril que proyectaba Julián. El señor Soler se levantó cuando entré. Un hombre de unos 60 y tantos, con su cabello plateado pulcramente peinado. Sus ojos, detrás de esas gafas familiares, contenían una suave simpatía. «Señora Vargas», dijo, su voz un murmullo tranquilo. «Siento muchísimo su pérdida.
Fernando era un buen hombre, un hombre notable. Señaló el sillón de cuero frente a su escritorio. Me senté, con la caja de madera firmemente agarrada en mi regazo. El silencio en la habitación se extendió, puntuado solo por el zumbido distante del tráfico de la ciudad. Respiré hondo. «Señor Soler», comencé. Mi voz se estabilizaba con cada palabra. Encontré esto en el desván. La caja de madera de Fernando. La abrí, deslizando el testamento revisado y las notas manuscritas de Fernando por su escritorio pulido. Él lo mencionó a usted. Dijo que usted sabía. El señor Soler se inclinó hacia adelante. Su expresión pasó de la simpatía a la gravedad profesional, mientras recogía el testamento. Deslizó sus gafas más abajo por su nariz, su mirada aguda y concentrada. Ah, sí. El testamento revisado. Lo desdobló, sus ojos escudriñando las páginas con velocidad experimentada. Las líneas alrededor de su boca se tensaron ligeramente mientras leía las últimas instrucciones de Fernando. La cuidadosa reorientación de su fortuna, la exclusión explícita de Julián. Luego recogió las notas personales de Fernando. Su ceño se frunció más profundamente mientras leía las advertencias veladas sobre los tratos de Julián. La tranquila profesionalidad en la evitación se intensificó, cargada ahora con una nueva tensión tácita. Dejó los documentos apoyando las manos sobre ellos. Su mirada se encontró con la mía, firme e inquebrantable. «Señora Vargas», dijo, su voz baja. Fernando era un hombre muy sabio y sumamente minucioso. Este testamento revisado es, en efecto, legítimo, debidamente ejecutado e inequívocamente legal. Cada activo, cada acción de su empresa está ligada a este fideicomiso benéfico. Julián no heredará nada. Y estas notas. Golpeó las páginas garabateadas de Fernando. Sugieren que Fernando tenía preocupaciones muy reales sobre los métodos de Julián. Preocupaciones que bien podrían llevar a un serio escrutinio de los propios negocios de Julián, si alguien decidiera investigar. Una fría satisfacción, como una astilla de hielo, se formó en mi corazón. Julián pensó que podría cobrarme por el funeral de mi propio esposo, convertir una despedida sagrada en un negocio lucrativo. No tenía idea de la verdad que Fernando había desvelado meticulosamente, una verdad que desentrañaría todo su mundo, cuidadosamente construido. Cuando la justicia pende de un hilo tejido con traición, ¿hasta dónde llegarías para asegurar que ese hilo se rompa? El peso del testamento revisado de Fernando se sintió menos como una carga y más como un arma cuidadosamente apuntada en mis manos. El señor Soler, con sus gafas reflejando la luz tenue de la oficina, habló con una autoridad tranquila que desmentía el terremoto que acababa de desatar bajo los pies de Julián. Julián, según este documento, no heredará nada, señora Vargas. Todos los activos, cada acción de la empresa de Fernando, son ahora la base del fideicomiso benéfico Vargas. Hizo una pausa, permitiendo que la gravedad de sus palabras se asentara. Y las notas personales de Fernando proporcionan una hoja de ruta para los tratos menos transparentes de Julián dentro de la empresa. Esto podría abrir una caja de Pandora de escrutinio sobre sus negocios actuales. Una extraña calma se apoderó de mí. El dolor crudo seguía siendo un pozo profundo en mi interior, pero ahora una férrea determinación se había formado, como hierro frío. Lo que hizo Julián, dije con voz firme, exigir el pago por el funeral de su propio padre, fue la gota que colmó el vaso, señor Soler. El insulto final a la memoria de Fernando. Mi mirada se encontró con la suya, inquebrantable. Fernando no solo me protegió, me dio los medios para así que asegurar que su verdadero legado, su honor, se preserve. El señor Soler asintió, un destello de admiración en sus ojos. En efecto, Fernando fue un hombre de inmensa previsión. Entendió la necesidad de asegurar su visión, de proteger lo que verdaderamente le importaba. Se inclinó hacia adelante. Su voz bajó a un murmullo conspirador.
El testamento debe ser leído, señora Vargas. Tradicionalmente se hace en privado, con la familia. Pero, dada la forma de Julián de enfocar el memorial, quizás sea apropiado un desvelamiento más público. Una lectura simultánea, quizás. Una esquina de su boca se contrajo. Una pizca de humor seco. La idea, audaz y poética, resonó profundamente en mí. Julián quería un espectáculo. Lo tendría, no el tipo que él planeaba, sino un ajuste de cuentas. ¿Cómo lo hacemos?, pregunté, una chispa encendiéndose en mis ojos. ¿Cómo nos aseguramos de que el evento corporativo de Julián, su narrativa lista para los medios, se convierta en su perdición? Pasamos la siguiente hora planificando meticulosamente, la tranquila oficina transformándose en una sala de guerra. El señor Soler expuso las complejidades legales, el momento preciso, los testigos necesarios. Decidimos que el testamento sería leído oficialmente en el juzgado local, un registro público. En el momento exacto en que Julián comenzara su gran elogio, en el lujoso salón de eventos para funerales que había alquilado. Lo visualicé. Julián, de pie, bañado por el resplandor de los focos, pronunciando su discurso cuidadosamente elaborado sobre la visión y el legado de su padre. Todo mientras la misma base de ese legado y su futuro estaba siendo despojada públicamente al otro lado de la ciudad. La injusticia de su correo electrónico, la fría exigencia de dinero. Ahora se sentía como una mecha, encendida y consumiéndose hacia un final inevitable y explosivo. Esto no se trataba de venganza por sí misma, sino del profundo desequilibrio que Julián había creado, la descarada falta de respeto por un hombre que le había dado todo. Durante los días siguientes, una extraña sensación de propósito llenó los vacíos que Fernando había dejado. Me moví por la casa con una energía renovada, no la energía frenética del dolor, sino el zumbido tranquilo de una intención estratégica. Sara volvió a llamar, preguntando por los detalles del funeral. «Julián tiene todo bajo control», le dije, mi voz neutral. «Se está asegurando de que sea todo un evento». No di más detalles. Ya lo vería ella misma. Mi atención no estaba en el gran salón o en las pancartas patrocinadas que Julián planificó meticulosamente. Estaba en la pequeña y tranquila sala del juzgado, donde la verdadera historia de Fernando Vargas y su amor inquebrantable por mí finalmente sería contada. Julián, mientras tanto, permanecía completamente ajeno. Recibí otro correo electrónico de su asistente, un recordatorio cortés sobre el pago de los $500, implicando que mi asistencia aún estaba pendiente de confirmación. La arrogancia, la pura confianza de que yo, su madre, simplemente acataría, era asombrosa. Estaba tan consumido por su propia ambición, su propia imagen cuidadosamente construida, que no podía ver cómo el suelo se movía bajo sus pies. Me veía como una viuda tranquila y afligida, fácil de manejar, fácil de ignorar. Veía la muerte de Fernando como una oportunidad, una plataforma para su propio ascenso. No tenía idea de que Fernando también lo había visto, tan claro como el día, y había construido un sistema de seguridad contra su propia naturaleza. El día del funeral llegó, nítido y brillante, una cruel ironía. Me vestí de negro sencillo, no el luto elaborado que Julián esperaba. Mi mente estaba aguda, clara. El dolor seguía ahí, una punzada constante, pero ahora estaba templado por una fuerza fría y silenciosa. Miré el reloj, contando los minutos hasta el momento preciso en que el señor Soler comenzaría la lectura pública. Faltaba una hora para que comenzara la gran ceremonia de Julián. La idea, la meticulosa sincronización, me produjo una sombría satisfacción. Julián estaría preparando su gran entrada, su elogio ensayado, completamente ajeno a que su propio padre ya había orquestado su caída. Un último y conmovedor regalo de Fernando. Una protección silenciosa y poderosa
de la misma persona que él había esperado, que llevara su nombre con honor. Pero ¿qué sucede cuando el desmoronamiento comienza y el foco destinado a la gloria expone solo la vergüenza? El día en que el mundo de Fernando estaba destinado a cerrarse con público esplendor, amaneció con una claridad asombrosa, casi cruel. Desperté antes de la alarma, la luz de la madrugada pintando franjas en el suelo de mi habitación. Hoy era el día, no solo para la despedida formal de Fernando, sino para el desenlace que Julián había orquestado sin saberlo con su propia mano fría. Elegí un sencillo vestido negro, uno que Fernando siempre había adorado. Su tela suave contra mi piel, sin joyas, sin ostentación. Mi serena dignidad era mi armadura. A las 10:10 en punto, me encontré en el discreto despacho con paneles de madera del señor Soler. El aire estaba cargado de una tranquila expectación que zumbaba bajo la calma profesional. El señor Soler, tan sereno como siempre, se ajustó las gafas. Una pila de documentos legales cuidadosamente colocada frente a él. Otras 3 personas se sentaron como testigos silenciosos. 2 paralegales de rostro adusto y un representante de la fundación benéfica que Fernando había establecido en secreto. Esta pequeña habitación, modesta y sobria, sería el verdadero escenario del acto final de Fernando. Un contraste rotundo con el gran salón dorado que Julián había asegurado al otro lado de la ciudad. «Comenzamos», anunció el señor Soler, con su voz clara y resonante, rompiendo la quietud. Tomó el pesado pergamino, sus sellos oficiales reluciendo bajo la suave luz. El último testamento de Fernando Vargas. Mientras comenzaba a leer, sus palabras fueron precisas, metódicas, detallando las profundas intenciones de Fernando, su inquebrantable compromiso con las becas de ingeniería, las iniciativas medioambientales, los proyectos comunitarios, cada activo, cada acción de la Corporación Vargas, meticulosamente redirigido lejos de Julián, lejos de la ganancia personal, hacia un legado de verdadera generosidad, la pura previsión, la planificación meticulosa que Fernando había invertido en esto. Era asombrosa. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, las opulentas puertas del gran salón conmemorativo Vargas se abrieron. La luz del sol se derramaba sobre mullidas alfombras, reflejándose en candelabros de cristal. Julián, impecablemente vestido con un traje hecho a medida, se movía con estudiada soltura entre la multitud que murmuraba. Saludó a figuras prominentes con firmes apretones de manos, ofreciendo asentimientos corteses y sombríos. Su publicista, una mujer de ojos agudos y un oído perpetuamente atento, revoloteaba cerca, asegurándose de que cada ángulo, cada interacción, fuera perfecta para la foto. Julián miró su reloj. Su gran momento estaba casi aquí. El elogio que había pasado días elaborando. Una narrativa de la visión de su padre que sutilmente resaltaba la continuación de esta por parte de Julián. Estaba listo. Era el hijo diligente, el astuto sucesor, el que lo mantenía todo unido. Parecía en todo sentido el héroe conquistador, totalmente ajeno a la bomba de tiempo de la prosa legal que se pronunciaba a kilómetros de distancia. Mientras el señor Soler leía las últimas y condenatorias cláusulas, la exclusión explícita de Julián, el establecimiento formal del fideicomiso. Una reverencia silenciosa invadió el pequeño despacho. El destino de un imperio, la verdad de una familia, se estaba sellando con cada palabra. Justo cuando el señor Soler concluyó, un leve, casi imperceptible temblor pareció recorrer el aire. Un teléfono zumbó, luego otro, un zumbido bajo y colectivo que comenzaba entre los testigos. Los ojos de una paralegal se abrieron. Una mirada discreta se intercambió con el señor Soler, quien permaneció impasible. Las primeras ondas de la verdad se estaban extendiendo. Julián, subiendo al podio elevado del gran salón, tomó una respiración profunda y teatral. Ajustó el micrófono, una sonrisa segura jugando en sus labios.
ya regodeándose en la silenciosa admiración de la sala. Mi padre, Fernando Vargas, comenzó, su voz resonando a través del potente sistema de sonido. Fue un hombre de visión extraordinaria. Un titán de la industria, sí. Pero también un hombre que entendió la importancia de... Justo entonces, algunos teléfonos móviles comenzaron a vibrar. Discretamente al principio. Luego, con más insistencia, un murmullo bajo comenzó a extenderse por las primeras filas. Julián hizo una pausa. Un destello de molestia cruzó su rostro. Un conocido reportero en la primera fila sacó bruscamente su teléfono. Sus ojos se abrieron al leer algo. Luego tecleó rápidamente. La sonrisa segura en el rostro de Julián vaciló. De vuelta en el despacho del señor Soler, la paralegal sostenía una tableta, cuya pantalla mostraba un titular de última hora. Crudo y sin confirmar, pero inconfundible. El señor Soler asintió lentamente, una mirada de complicidad en sus ojos. La gran actuación de Julián, diseñada para elevarse, estaba a punto de exponer su espectacular caída. Mi fuerza silenciosa se solidificó. Fernando había entregado su última y más poderosa lección, no con palabras ni un toque, sino a través de la mano fría e implacable de la justicia. El foco que Julián anhelaba estaba a punto de exponer una verdad mucho más dura que cualquier pena. Pero, ¿qué sucede cuando las cámaras se vuelven? No hacia el dolor, sino hacia la impactante revelación de la desheredación final de un hijo. La voz de Julián, un profundo y resonante estruendo, llenó el gran salón. Un eco perfecto del hombre que fingía ser, se paró en el pulido podio de roble, bañado en el suave resplandor de los focos. Un mar de rostros sombríos ante él. Su traje hecho a medida era impecable, su postura rígida por el duelo practicado. Mi padre, Fernando Vargas, declaró, su voz hinchándose con emoción fabricada. Fue un hombre de visión extraordinaria. Un titán de la industria, sí, pero también un hombre que entendió la profunda importancia del legado. Hizo una pausa para el efecto. Sus ojos recorrieron la sala, absorbiendo la silenciosa admiración. Él creía que tenía el control, que este evento, meticulosamente planeado, era su triunfo. En el tranquilo despacho del señor Soler, el aire se hizo denso con un tipo diferente de intensidad. La paralegal, una joven con ojos agudos y alertas, sostenía su tableta, cuya pantalla era una transmisión en vivo de las noticias de última hora. Sus dedos volaron, actualizando la página. «Señora Vargas», murmuró, su voz apenas un susurro. «Se está haciendo viral. El juzgado, la lectura pública, está en todas partes». Observé una tormenta silenciosa gestándose en mi interior, mientras el titular aparecía en la pantalla. Herencia Vargas. Sorprende a la familia. Fortuna desviada a fideicomiso benéfico. Hijo Julián desheredado. De vuelta en el gran salón, un murmullo bajo comenzó a ondularse por las primeras filas. Comenzó sutilmente, como una suave brisa, pero luego creció hasta convertirse en un zumbido insistente. Julián, a mitad de frase sobre el inquebrantable compromiso de Fernando con su familia, titubeó. Un destello de molestia cruzó su rostro. Se aclaró la garganta, intentando recuperar el control de la sala. Como decía, mi padre me inculcó los valores del trabajo duro, pero el murmullo persistió, puntuado por los agudos clics de las cámaras de los teléfonos, no apuntadas a él, sino a las pantallas en las manos de la gente. Una destacada reportera financiera en la tercera fila, con el teléfono pegado a la oreja, jadeó audiblemente. Colgó. Su mirada se clavó en Julián. Su rostro una máscara de reconocimiento impactado. No estaba sola. Como una ola, la comprensión invadió a la multitud. Las cabezas giraron. Los susurros se convirtieron en exclamaciones contenidas. «¡No puede ser!» ¿Desheredado? ¿Toda la empresa? Los susurros se hicieron más fuertes, más audaces.
ahora mezclados con un jadeo colectivo de incredulidad y escándalo absoluto. Julián, todavía en el podio, con el rostro volviéndose un tono gris enfermizo, observó cómo su audiencia, perfectamente orquestada, se desintegraba en el caos. Vio los dedos acusadores, las miradas furtivas, los teléfonos móviles levantados, mostrando los titulares condenatorios. «¿Qué está pasando?», exigió, su voz resquebrajándose, el pulcro barniz finalmente destrozado. «¡Silencio! Tengan algo de respeto». Pero sus palabras fueron tragadas por la creciente marea de asombro y parloteo. Alguien cerca del fondo, más valiente que el resto, gritó: «El testamento de tu padre, Julián. Ya se leyó. No te tocó nada». Las palabras gritadas atravesaron el gran salón como un trueno. Julián se congeló, sus ojos muy abiertos, vacíos. La sangre se le fue del rostro, dejándolo lívido, crudamente iluminado por el resplandor de las cámaras profesionales que ahora, finalmente, se enfocaban en él. No para un elogio, sino para una ejecución pública. Su boca se abrió, pero no salió sonido. La confianza, el encanto practicado, se evaporaron, dejando atrás un shock crudo y desolado. La sala, antes respetuosa, ahora zumbaba con 1000 susurros, 1000 miradas acusadoras. Los reporteros de la primera fila, oliendo la sangre, se pusieron de pie, las cámaras destellando, sus implacables obturadores haciendo eco del sonido del mundo de Julián, desmoronándose a su alrededor. Retrocedió tambaleándose del micrófono, casi tropezando con sus propios pies, sus manos apretándose y aflojándose a sus costados. El gran salón, destinado a ser su coronación, se había convertido en su cadalso. Vio rostros que reconocía, inversores, colegas, que ahora lo miraban con una mezcla de lástima y desdén profesional. El funeral, esta sagrada despedida, se había convertido en un espectáculo público de una índole mucho más brutal. Este fue el juicio final y silencioso de Fernando, pronunciado con la fría precisión de la prosa legal. Fue justicia, sin adornos y devastadora, servida para que todos la presenciaran. ¿Cómo se siente cuando el foco que tanto anhelas te ciega con la verdad? El silencio de mi jardín era un bálsamo, un sagrado sosiego después del sonido profano de la caída pública de Julián. El mundo exterior lo sabía. Era un torbellino de llamadas frenéticas, cámaras relampagueantes y acusaciones susurradas. Pero aquí, anidada entre las vibrantes flores y el suave susurro de las hojas, encontré mi propio santuario de paz. No me había quedado a ver el mundo cuidadosamente construido de Julián hacerse añicos en el podio. En el momento en que vi los titulares destellar en la tableta del señor Soler, la cruda humillación pública pintándose en el rostro de Julián en la transmisión en vivo, simplemente me levanté, sin gran salida, sin sonrisa triunfante. Solo un giro silencioso y decidido, y un alejamiento del caos que él mismo se había buscado. El señor Soler se había ofrecido a llevarme a casa. Sus ojos con una profunda comprensión. Simplemente asentí, mi mirada distante, ya alejándome del espectáculo. El viaje de regreso fue un borrón. Los sonidos de la ciudad desvaneciéndose en un zumbido lejano. Todo lo que quería era el abrazo de mi propio espacio. Un lugar donde la memoria de Fernando no fuera transaccional. Donde el dolor pudiera respirar, sin ser manchado por la avaricia. Ahora, horas después, me senté en el viejo banco de hierro forjado que Fernando había construido para mí hace décadas, escondido bajo las ramas extensas de nuestro viejo roble. El sol de la tarde se filtraba ahí a través de las hojas, proyectando sombras danzantes sobre las gastadas losas. Una suave brisa agitaba el aire, trayendo el leve y dulce aroma de la madreselva que trepaba por el enrejado junto al cobertizo. Mi vestido negro, el mismo que había usado para ir al despacho del señor Soler, se sentía como una segunda piel, un símbolo silencioso tanto de mi luto como de mi renovada resolución. En mis manos,
Sostenía una sola carta sin abrir, su sobre grueso con el sello en relieve de la antigua empresa de Fernando. Había llegado esta mañana, dirigida a la familia Vargas. El último intento de Julián de control, quizás. Una invitación final. O incluso una citación para la despedida teatral de su padre. Ahora se sentía ligera, insignificante. Cerré los ojos, dejando que el calor del sol se empapara en mi piel. Las imágenes del rostro de Julián, pálido de la conmoción, aún parpadeaban detrás de mis párpados. El hijo que había criado, el niño que solía traerme puñados de dientes de león de este mismo jardín, se había transformado en un extraño. Había cambiado el amor por el poder, la familia por el beneficio. Y al hacerlo, había perdido mucho más que la herencia de Fernando. Había perdido el verdadero legado de su padre y de una manera profunda y devastadora, se había perdido a sí mismo. No había alegría en su ruina pública, solo una profunda y dolorosa tristeza por el niño que una vez fue, por el potencial que se había retorcido en algo tan vacío. El niño que olvidó amar. Susurré, las palabras apenas audibles, llevadas por la brisa. Fue una despedida no al hombre en que se había convertido Julián, sino al recuerdo del niño cariñoso, ahora eclipsado por un empresario despiadado. Mi corazón se sentía pesado, una extraña mezcla de dolor y liberación. El nudo de ira que se había apretado en mi pecho desde el indignante correo de Julián comenzó a aflojarse, dando paso a una tranquila resignación. Esto no era venganza, era una rectificación, una corrección de un grave desequilibrio que Fernando mismo había previsto. Mi mirada se desvió hacia el rosal que Fernando había plantado para mí en nuestro primer aniversario. Sus vibrantes flores rojas desafiando el frío de la estación. Él siempre había dicho que le recordaba mi espíritu. Resistente, hermoso y a veces un poco espinoso. Extendí la mano, mis dedos trazando un delicado pétalo, sintiendo la suavidad aterciopelada. «Lo sabías, ¿verdad, mi amor?», murmuré, dirigiéndome al aire vacío, pero sintiendo su presencia profundamente. «Sabías de lo que era capaz, y lo planeaste. Me protegiste. Siempre». Una lágrima, cálida e inesperada, trazó un camino por mi mejilla. No era una lágrima de desesperación, sino de un amor feroz y duradero por Fernando, y una tranquila gratitud por su previsión. No solo me había dejado riqueza, me había dejado libertad. La libertad del control de Julián, la libertad de definir mi propio futuro, de honrar la memoria de Fernando a mi manera. La idea del fideicomiso benéfico, el verdadero legado de Fernando floreciendo en silencio, generosamente, trajo una sensación de profunda paz. Su visión, construida sobre la integridad y la compasión, perduraría, intocada por las manos mercenarias de Julián. Respiré hondo, el aroma de la tierra y las flores llenando mis pulmones. El dolor por Fernando seguía siendo un compañero constante, una punzada silenciosa que nunca se iría del todo. Pero ahora lo acompañaba una fuerza que no sabía que poseía, un desafío silencioso nacido de la traición. No era una víctima, era la guardiana del verdadero legado de Fernando, la protectora de su honor. Y al hacerlo, había recuperado mi propio poder, mi propia valía. El sol comenzó su lento descenso, pintando el cielo en tonos anaranjados y morados. El aire se volvió más fresco, pero sentí una calidez extenderse por mí, una brasa silenciosa de esperanza. Mi vida no había terminado, solo estaba comenzando de nuevo, a mi manera, imbuida de la tranquila sabiduría que Fernando había dejado. Habría nuevos caminos que recorrer, nuevas decisiones que tomar, sin la carga de las expectativas o manipulaciones de otros. Las dolorosas lecciones que Julián me había enseñado sin querer forjaron una Clara más fuerte. Una mujer que ya no temía poner límites, hacer valer sus derechos, mantenerse firme en su verdad. Miré el sobre sin abrir en mi mano, luego el jardín floreciente a mi alrededor.
Este era mi mundo ahora, mi verdadera herencia. Con un movimiento decisivo, rompí el sobre por la mitad. Luego otra vez, dejando que los pedazos revolotearan al suelo como hojas caídas. Se mezclaron con la tierra, convirtiéndose en parte del suelo rico y fértil de mi nuevo comienzo. Fue un adiós silencioso y poderoso al pasado, una promesa susurrada a mí misma. Fernando estaba verdaderamente en paz. Y yo, por fin, también. ¿Qué queda realmente cuando los lazos familiares son puestos a prueba por la traición y el interés propio? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre dejar ir lo que fue y recuperar tu propia valía? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu voz es importante para nosotros. Y si esta historia resonó contigo, por favor, suscríbete para unirte a nuestra comunidad y no perderte otra historia de triunfo y transformación.